En el anterior capítulo apuntamos a las más que posibles encarnaciones de Enki Poseidón en territorio de la India, en el llamado Imperio de Rama, que arrancaría unos cientos de años después tras su abdicación como gran rey Atlante, sobre el 26.000 a.C., encarnando a varios avatares como el gran rey Rama, o la deidad Vishnu entre otros. Pero si seguimos su pista, nos encontramos con otra de sus encarnaciones como avatar, que no es otro que el conocido por nosotros como Quetzalcóatl. Ni que decir que una vez más, las dataciones oficiales no nos sirven para encontrar la verdad, y algunos arqueólogos e investigadores de campo, en conversaciones privadas, hablan abiertamente de tiempos milenarios imposibles para la historia oficial. Quiero que vengas conmigo a un viaje en el tiempo, a uno de los momentos más gloriosos que ha tenido la humanidad, y que está ahí todavía expresado en piedra, a la espera de que llegue el momento de revelarse al mundo. Recordad entonces, amigos y amigas mías, cuando gozamos de una gran edad de oro esta vez en continente americano, en lo que fue el gran imperio maya. Recuérdalo entonces, porque sabes bien que tú estuviste también allí. Hay que empezar diciendo, que la mayoría de las culturas mesoamericanas, con sus distintos apellidos, tuvieron como origen al imperio maya prediluviano o civilizaciones satélites de este. Por ello encontramos que durante el devenir del tiempo, estas civilizaciones se parezcan tanto en su panteón de dioses, mitología y costumbres, pero que con el discurrir de los milenios, la verdad histórica de estas civilizaciones quede desdibujada por cataclismos, guerras, auge y caída de culturas que heredaron por recuerdo difuso parte del saber de la gran matriz que fue el imperio maya prediluviano de América. Nos vamos entonces a unos 14.000 años atrás, a la península del Yucatán, cuna de la gran civilización maya. Una sociedad que estaba en pleno esplendor, vecina por aquellos tiempos de la gran y convulsa Atlántida, con la que tenía comercio de forma regular. Sin embargo, la cultura maya mostraba otra cara, una que recordaba a la época dorada Atlante de hacía ya muchos miles de años atrás. Una civilización en la que primaba el conocimiento tanto de lo físico como de lo espiritual, en profunda integración. Se promovía el autoconocimiento y amor propio, para poder así amar al prójimo y a la madre tierra que nos acoge. Una sociedad que heredó buena parte del saber espiritual de los maestros lémures supervivientes a la última y gran catástrofe, que finiquitaría lo que quedaba de su continente. Las fuentes son dispares si buscamos una fecha para este evento, pero en lo personal, yo encuadraría el hundimiento final de estas tierras, entre enormes terremotos y erupciones volcánicas, sobre el 17.000 a.C. 1000 años antes, los sacerdotes lemurianos ya sabían lo que iba a ocurrir, y una parte de ellos decidió quedarse hasta el final entonando cánticos en los templos, y unos pocos buscarían cobijo preferentemente en el continente americano. Se desarrollaron así también entre los mayas las artes de todo tipo, destacando una rica artesanía. Al fin y al cabo, toltecas no significa otra cosa que artesanos. Un pequeño grupo de altos sacerdotes fueron advertidos de que un avatar encarnaría pronto entre ellos, y que realizasen todos los preparativos en secreto. Enki Poseidón, decidía así dar un empuje merecido y definitivo de sabiduría a esta gran civilización. Encarnó y nació en Toyán, como primogénito de la familia real.
Su intención, como vemos, se repite una y otra vez, encarnando y reinando en las civilizaciones punteras de todo el planeta. Su ciudad natal Toyán, es la misma Atlán de las leyendas, o también conocida como Otlana y Otyan. Todas son distintas derivaciones del nombre que hacen referencia al mismo lugar. Fue allí preparado desde la niñez por este sacerdocio selecto, para convertirlo en un rey avatar que marcaría una profunda huella espiritual y cultural que ha prevalecido a los milenios. Con la pronta muerte de su padre, fue trasladado a la capital para acelerar su aprendizaje, mientras su madre recogió el testigo hasta que pocos años después, fue coronado rey. Pero para su hermano pequeño Huitzilopochtli, fue la gota que colmó el vaso de la envidia hacia su hermano, larvada desde la niñez. Este promovería revueltas y desestabilizaciones continuas en el imperio, hasta que muchos años después, amparado por una parte importante de la sociedad y de las élites, se vería forzado a abdicar en favor de su hermano, a cambio de la promesa de que no hubiera derramamiento de sangre. Como vemos, parece que estamos condenados en este planeta a repetir una y otra vez los hechos. Vimos cómo Enki Poseidón abdicó alrededor del 27.000 a.C., y de nuevo, para evitar trifulcas y derramamiento de sangre, en gesto de infinito amor y generosidad, no le quedó otra salida que renunciar a su cargo. Se exilió a Palenque durante su última parte de vida, fundando auténticas escuelas del misterio, de la sabiduría y ascensión espiritual, y enterrado finalmente en lo que hoy mal llamamos como la tumba de Pacal. Este saber fue esculpido en piedra y salvaguardado, del transcurrir del tiempo y de las usurpaciones, en forma jeroglífica. Y ahí está custodiado por jerarquías espirituales a la espera de devolver ese saber, cuando la humanidad vuelva a caminar el sendero de la verdad, la rectitud y el espíritu. Pero esto fue alrededor de una fecha que para la opinión del que os habla resulta clave, el 10.000 a.C. Una fecha fundamental en la historia terrestre, una época de conflictos entre los Anunnakis y la mayoría de civilizaciones punteras a nivel mundial en aquel momento. Un auténtico plan de limpieza étnica del humano antes del diluvio, evento del que los Anunnakis eran plenamente conscientes. Pero en concreto, estas revueltas encabezadas por Huitzilopochtli y parte de la élite maya, estarían influidas por la infiltración de la energía arconte, al igual que como vimos sucedió en la Atlántida. Por lo tanto, la postura de esta saga es que no hubo conflicto armado directo en tierras mayas, pero sí un seguimiento e infiltración constante de la energía arconte, con la intención de echar abajo la alta espiritualidad maya, usurparla y deformarla en lo posible, e intentar enterrar su legado. Se ha especulado varias cosas al respecto del Imperio Maya y los Anunnakis en los últimos años, por parte de algunos investigadores. Se habla del paralelismo entre la figura de Enlil, que sería Huitzilopochtli, sediento de sacrificios humanos, en contra de su hermano Enki Quetzalcóatl. Incluso algunos especulan que Quetzalcóatl fue expulsado después de algún tipo de guerra local por las huestes leales a Huitzilopochtli. También se ha dicho por algunos que el Imperio Maya formaba parte del gran Imperio Atlante junto con Groenlandia. Mi postura al respecto, y respetando la de todos, es una posición intermedia. Tanto Groenlandia como el Imperio Maya tenían gran relación con el gran Imperio Atlante, sobre todo comercial, pero sostengo que eran civilizaciones independientes, sobre todo debido a las enormes diferencias culturales entre unas y otras. Groenlandia sería la cuna del druidismo y fuente de la cultura celta europea. La Atlántida era una mezcla de la cultura protohelénica junto con aspectos que podríamos mal denominar como egipcios, como la gran utilización de obeliscos y pirámides, que los propios egipcios heredaron de los atlantes. Y en tercer lugar, la cultura maya no tiene nada que ver claramente con las otras dos. Estas diferencias tan marcadas no se hubieran dado si todos estos territorios estuvieran unificados bajo un solo imperio, y esto para mí es definitivo para solventar esta controversia. Nos encontramos entonces con la misma polémica que tenemos con la civilización de Egipto y las dataciones oficialistas. Llevamos décadas de debate al respecto, y pese a quien pese, nuestra postura de que la cultura egipcia es mucho más antigua de lo que se reconoce, está ganando fuerza de manera constante. La verdad llegará, no tengáis duda de ello. Y el mismo debate podemos traerlo a tierras americanas.
Pocos son los que apuntan al hecho de que una cultura madre prediluviana dominó parte de América, pero están ahí y empiezan a trabajar seriamente en el tema. Ya vimos cómo está recobrando nueva fuerza el tema de la Cueva de los Tallos, e incluso salió en la televisión ecuatoriana como en el 2013, se había descubierto una pirámide en plena selva, apuntando a una auténtica civilización esplendorosa enterrada por la naturaleza a expensas de que la descubramos. Como curiosidad y con el conocimiento que ya llevamos a las espaldas con todos estos capítulos de la saga, hay que señalar que en la mitología maya se habla de Quetzalcóatl como el creador de la quinta raza. Se habla de razas de una manera alegórica y poco esclarecedora, pero lo que sí claramente se estipula es su numeración. Y para los mayas, nosotros somos esa quinta raza, y Quetzalcóatl su creador. Pues empecemos a contar entonces. En primer lugar hablamos de la raza hiperborea primigenia, una raza semietérica, algunos millones de años atrás. La segunda raza, hace 1,2 millones de años, sería el proyecto de Sirio y Aldebarán, la raza aria gigante de Lemuria. La tercera raza, fue la aria pleyadiana gigante de la Atlántida, proyecto que comenzó hace 800.000 años. La cuarta sería la raza humana primordial terrestre, los espléndidos elfos, poco antes o después de los 300.000 años dependiendo de las fuentes. Y después amigos vinimos nosotros, la quinta raza, por modificación de los genetistas Anunnakis, con Enki a la cabeza, sobre los 200.000 años, o quizás algo más. A mayores comienzan también a aparecer personas con recuerdos de vidas pasadas en aquellos lugares, empezando a decodificar el mensaje esculpido en sus piedras. Es el caso de la mexicana Itzen Can, y su saber procedente de una reencarnación anterior como sacerdote maya. A pesar de no estar en todo de acuerdo con ella, como me ocurre además con la información de cualquier contactado, sí es cierto que encaja perfectamente en muchos aspectos con esa gran civilización madre maya prediluviana que aquí defendemos. Ella ha recordado de su vida como sacerdote, parte del significado oculto de sus jeroglíficos. Por ejemplo, señala el origen maya de los indios Hopi norteamericanos, indicando lo que ya otros han apuntado hace años, y es el parecido de ciertos símbolos de las sagradas tablas de piedra Hopi, con los símbolos de por ejemplo el templo de la cruz foliada de Palenque. Los Hopi hablan que ellos emigraron de su amada Tierra Roja, donde residieron un día con su dios instructor. Hay que apuntar a que los edificios de Palenque en su día estaban pintados de rojo. También señala a la encarnación como avatar de Enki Tritón Poseidón, indicando por ejemplo como un mural del palacio de Quetzalcóatl hace referencia clara al dios y rey Tritón de la Atlántida, indicando que como avatar, reinó anteriormente en tierras atlantes antes de su perdición espiritual. También habla de la utilización del tridente en la organización de la estructura de los jeroglíficos que suelen acompañar a Quetzalcóatl, y ya sabemos sobradamente que el tridente es uno de los grandes símbolos de Enki Poseidón. Señala también a la figura de los 9 señores de la noche de su tumba, que hace referencia a los 9 avatares de Enki Poseidón, lo mismo que veíamos en los 9 avatares de Visnú en la India. También aclara la controversia sobre los diferentes nombres con los que se le ha denominado a lo largo de los milenios por las distintas civilizaciones mesoamericanas. Ya en su momento el estudioso Alberto Ruz, que encabezó en 1952 los trabajos de estudio en la reapertura de la tumba, apuntaba a que lo más acertado sería denominarlo como Wasakahau, Señor del Infinito. No andaba desencaminado, pero su nombre completo sería Kinich Wasak Ahau Kukulkan. O lo que es lo mismo, Santo e Infinito Rey y Señor Kukulkan. Como decía anteriormente, la verdad al final resplandecerá, lenta pero inexorable acabará llegando, y todo apunta a que el tiempo de esta ha comenzado.